Bienvenidos a esta nueva sesión. Para esta semana se denomina mi proyecto de ideas para cuidar el planeta. Esperando que cada uno de ustedes ya haya revisado el material que se les ha compartido. Así de esta manera nos va a ser más fácil poder trabajar y poder despejar las dudas que cada uno de ustedes pueda tener. Empezaremos planteando esta situación de contexto. ¿Qué se aprecia en las imágenes, chicos? ¿De qué trata la infografía? De la condición actual de los glaciares. Muy bien. Y los que han podido leer, ¿qué es lo que está pasando actualmente con los glaciares? Están desapareciendo, se están derritiendo. Se están derritiendo, se están desapareciendo, ¿verdad? ¿Y producto de qué? Del efecto invernadero. De la contaminación. La contaminación, ¿qué está haciendo? Justamente está incrementando ¿qué? El efecto invernadero, ¿no? ¿El calentamiento qué? Global. El calentamiento global. Muy bien. Entonces acá en esta infografía más o menos nos indica cuánto es que se ha retirado, o sea, se ha perdido los glaciares. Por ejemplo, acá al 2017, pero estamos en el 2020. Significa que probablemente se haya incrementado el área donde ya se ha perdido estos glaciares. Por ejemplo, por acá nos indica que de los 1035 kilómetros cuadrados de cobertura glaciar, con los que contaba el Perú en 1962 al 2017, le quedan ¿cuánto? 445 kilómetros cuadrados. Si comparamos estas cifras, ¿cuánto se ha reducido? Casi 500 metros cuadrados. Aproximadamente más de la mitad, ¿verdad? Más de la mitad. ¿Y en cuánto tiempo calculamos ahí? 59 años. Entonces, imagínense, ¿no? Que estamos hablando que en 50 años se ha reducido a la mitad de lo que había. Entonces, probablemente, ¿qué nos espera? Que de acá a unos 50 años desaparezca todo lo que hay, ¿no? Probablemente. Pero bueno, lo importante está en que nosotros, por eso debemos gestionar un proyecto. ¿Para qué? Para poder, en este caso, cuidar nuestro planeta. O sea, debemos promover algunas acciones que contribuyan al cuidado de nuestro planeta. Para eso está orientado la sesión de esta semana. Muy bien, por acá, por ejemplo, Mezquita nos menciona que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura de nuestro planeta. Claro, vamos a ver en qué consiste el efecto invernadero, pero ¿qué está pasando con este efecto invernadero? En una sesión anterior me parece que ya conversábamos también al respecto. Por acá, entonces, en función a esto, nos preguntamos, ¿por qué aumenta la temperatura en la Tierra? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Por el calentamiento global. Por la destrucción de la capa de ozono que se destruye la contaminación. Muy bien, entonces en este caso, por la contaminación y por la destrucción ¿de quién? De la capa de ozono. Ya, eso está provocando que, lo que dijo su compañero antes, el calentamiento global, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cómo el incremento de la temperatura puede cambiar el clima? ¿Creen que el incremento de la temperatura puede cambiar el clima? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Trujillo? El clima se vuelve más caliente si la temperatura aumenta. Ya, muy bien. Sí. O tal vez el clima se vuelva más húmedo. Entonces son algunas cosas que debemos considerar, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué factores influyen en el incremento de la temperatura del ambiente? ¿Qué estará ocasionando que la temperatura aumente en el ambiente? ¿Invernadero?
Y la Ya, contaminación. la contaminación, el efecto invernadero, ¿qué más? Los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas y también lo que mencionaron por ahí, ¿no? Que el rompimiento de la capa de ozono. Veamos la cuarta pregunta. ¿Y cómo la ciencia y la tecnología ha impactado en el cambio de los climas? ¿Creen que habrá impactado la ciencia y la tecnología en el cambio del clima o no? Sí, porque algunas veces la tecnología producía esa contaminación y causaba el cambio de la temperatura y por tanto el clima. Muy bien, muy bien. Bueno, entre otras cosas, que ya veremos más adelante. Para esta semana, igual se ha programado la competencia Explica el mundo físico basando en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía. Y también la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Qué pretendemos lograr ¿Qué pretendemos que se logre por aquí en la primera competencia en esta semana? Para esta primera semana, lo que pretendemos es esto de acá. Explica cómo el incremento del dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero ocasionan el calentamiento global. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿A través de qué? A través de la ficha de autoaprendizaje. Luego, para el día 5, vamos a indagar sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Diseñamos estrategias para comprobar nuestra hipótesis que hemos planteado. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? Nuestro reporte de indagación. Entonces tienen que tomar en cuenta que los criterios de evaluación. ¿Ya, chicos? Profesor, Dime. acá también hay para hacer un experimento, profe, creo, diga. También vamos a hacer un experimento. Vamos a borrar por aquí. Entonces, por aquí observamos que para el día 3 dice, explicamos cómo influye el efecto invernadero en el calentamiento global. Esto corresponde a qué? Al día 3, o sea, el día miércoles, como hoy. Por acá lo primero que debo saber, entonces, es qué es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura en nuestro planeta. Debemos también tomar en cuenta que sin este fenómeno, la vida en la Tierra no hubiese sido posible. ¿Recuerdan cuando comentábamos en sesiones anteriores de cómo hacer posible de que unas plantas de la selva o de la sierra los pueda traer a Trujillo y los pueda cultivar? ¿Qué tenía que construir? Un invernadero. Un invernadero. Ya, ¿el invernadero qué hace? Regula la temperatura. Entonces, este efecto invernadero regula la temperatura también en el planeta Tierra y hace posible la vida. Pero acá, ¿qué más me menciona? Que durante millones de años, este fenómeno ha mantenido el clima en la Tierra a una temperatura medianamente estable. Ahora, entonces yo debo entender por aquí cómo se produce este efecto invernadero. Como comentábamos, observo que hay unos rayos que ingresan a la Tierra, que se le conoce como la radiación solar entrante. Y que de estos también puedo apreciar la radiación solar de vuelta al espacio. O sea, choca y regresa un tipo de radiación al espacio. Pero por aquí vamos a observar que en lo que comentaban sus compañeros hace un momento, en la atmósfera existen algunos gases de efecto invernadero.
Y que estos gases de efecto invernadero van a ocasionar que la radiación... Rayos entrantes se queden atrapados en la atmósfera. Así es, que los rayos entrantes quedan atrapados en la atmósfera. Que es decir, que estos otra vez retrocedan, regresen otra vez. Y de esa forma se mantiene la temperatura constante en nuestro planeta. Pero ahora, entonces por aquí, y esto vendría a ser justamente el efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Qué podríamos decir? A ver, es a un ver. proceso natural para que nuestro planeta mantenga su temperatura, por así decirlo. Ya, muy bien. Entonces, es un proceso natural, ¿no? En donde va a ayudar a que la temperatura permanezca, ¿qué? Constante. Entonces, pero además nosotros debemos tomar en cuenta que, por aquí, algo importante. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que en las últimas décadas se viene produciendo un aumento en la temperatura que provoca que el calentamiento global. Vamos a por acá a conversar entonces sobre los gases que contribuyen al efecto invernadero. El primero que tenemos es el dióxido de carbono. ¿Conocen el dióxido de carbono? Sí, Sí, conocen. ¿Quién produce dióxido de carbono? las plantas y nosotros. Las plantas, claro, también respiran, pero generalmente las plantas lo utilizan para realizar la fotosíntesis. Las fábricas. Las fábricas, muy bien. ¿Qué debo saber por acá del dióxido de carbono? Que este permanece en la atmósfera de 5 a 200 años. Y es emitido por la actividad humana. Muy bien, es producido Uno por de los la... principales. Es Sí. producido por la actividad humana, ¿no? Por la combustión de ¿qué? De los productos fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural y la deforestación de los bosques. Entonces, ¿producto de qué entonces? Resumiendo lo que mencionaba su compañero, actividad humana. Veamos por acá el otro gas de efecto invernadero, que viene a ser el metano. El metano, por aquí, también debemos saber que este metano permanece en la atmósfera aproximadamente por 12 años. Pero ¿quién produce el metano? El metano. Las vacas, los animales. La ganadería. Muy bien, la ganadería. Entonces, primero, la descomposición de los microorganismos que provienen del cultivo de arroz, dice, los botaderos de basura, la agricultura y la ganadería. Entonces, las vacas producen metano y este metano que hace contamina el ambiente. Seguimos entonces. Otro gas de efecto invernadero tenemos al óxido nitroso. ¿Han escuchado hablar del óxido nitroso? No, profesor. Miren, qué curioso con este compuesto, que en el interior de nuestro cuerpo puede ser beneficioso, pero en el exterior es contaminante. ¿Por qué? En el interior de nuestro cuerpo ayuda a ¿qué? Ayuda a dilatar, podríamos decir, a los vasos sanguíneos para que haya una mejor circulación. Hay algunas personas, por ejemplo, que son los fisicoculturistas, para incrementar su masa muscular, utilizan el óxido nitroso. Pero en el exterior... ¿Es como asteroides, profesor? No, los asteroides son drogas. Sino que ¿Es un gas volátil? Claro, es un gas volátil, sino que esto en el interior del organismo lo que hace es acelerar la circulación o mejorar la circulación sanguínea. Entonces, por lo tanto, podría producir el incremento de la masa muscular.
Pero, Pero ¿qué debemos por saber? fuera, por Es fuera es contaminante. contaminante. Es contaminante. También va a ayudar ¿a qué? A que se incremente la temperatura en el ambiente. Es Pues, tóxico. es Profe, tóxico. todo eso es del recurso, ¿sí? Así es. Toda esta información son del recurso. Permanece en la atmósfera también por 12 años. Y se obtiene de proceso natural por los procesos biológicos en los suelos, en el agua, la combustión industrial, los vehículos. También habrán escuchado mencionar que hay vehículos que funcionan con nitrógeno. Y los fertilizantes químicos. Otro gas tenemos al vapor de agua. Bueno, este vapor de agua siempre permanece en la atmósfera. Siempre. Siempre hay vapor de agua en la atmósfera. Por acá Mezquita ya me menciona. Bueno, lo encontramos en forma de presente, podríamos decir, de las nubes, ¿no? Y tienen alta capacidad para poder retener calor. ¿Como la fábrica? El vapor de agua. No, o sea, el agua tiene alto calor específico. ¿Qué significa? Que puede retener mucho calor. Se La origina terma. por el incremento de la temperatura. Claro, claro. O sea, se origina por el incremento de la temperatura. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasaría si en Trujillo se incrementa la temperatura? Probablemente el agua de mar se evapore más rápido. Llovería más. Claro, y llovería más. Otros tenemos a los compuestos halogenados. Pero ¿cuáles son los...? Excelentes. Los compuestos halogenados tienen que ver con algunos elementos de la tabla periódica del grupo de los halógenos. Generalmente por acá, a esto se refiere a quienes. Bueno, primero que pueden permanecer entre 18 y 50 años en la atmósfera. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el gas en las refrigeradoras, en los aerosoles. ¿Cuáles son los aerosoles? Los desodorantes que utilizan en spray. Las pinturas en spray también, profesor. También, todo. Entonces, todo compuesto prácticamente por ahí en spray tendría estos aerosoles, ¿no? Y que estarían contribuyendo ¿a qué? A que se incremente la temperatura en el ambiente. Entonces, por acá diríamos, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Cuál es su fórmula del dióxido de carbono? CO2. 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 ¿Cuál es su fórmula del metano? CH4. Muy bien. Entonces, quiere decir que está formado ¿por qué? Por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Del óxido nitroso, De hidrógeno. ¿cuál es su fórmula? Del óxido nitroso. N2O. N2O. 2O. Está formado por un átomo de nitrógeno y un Y dos átomo de de oxígeno. Aquí sería ¿de qué? Por H2O. H2O. Y los compuestos halogenados que están formados por cloro, flúor, carbonatados, ¿no? O carbonado. ¿Sí? Entonces, esto también nosotros debemos de tomar en cuenta por acá. ¿Ya? ¿Cuál es la composición? Se nota ahí, lo voy a poner por acá. Ahí está, su composición. Muy bien. Y ahí tenemos que hacer las hojas las hojas de actividad. Así es. Entonces, siguiendo lo que estamos hablando, ustedes pueden completar su ficha de trabajo. 8 minutos, profe. 8 minutos. Profesora, ¿te lo voy a mandar al grupo este video? Sí, ustedes saben que siempre los envío al grupo. Yo sé que lo grabo. Bueno, Sé que lo grabo. Profesor, ¿y el experimento es obligatorio o lo tenemos que hacer? ya vamos Sí, a lo ver. tenemos. Ya vamos a ver. Aún no llegamos ahí, no se adelanten. Yo sí que grabo, profe. Yo sí que grabo. Me parece Entonces, muy bien. Ahora por acá. Nos están pidiendo que analiza, dice, la emisión del dióxido de carbono en el Perú. Vamos a analizar por aquí esta gráfica. Tenemos una gráfica en donde se muestra
cómo se ha ido incrementando o cómo ha evolucionado la emisión del dióxido de carbono en el Perú en toneladas métricas. Desde 1990 hasta 1914. En 1990, ¿cuánto era? Menos de 1 tonelada métrica. Y en en el 2014, ¿cuánto es? Casi 2 toneladas métricas. Entonces estamos hablando que en 15 años casi se ha duplicado la emisión de dióxido de carbono en el Perú. En función a este gráfico, nosotros vamos a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué observas en el gráfico con respecto a la producción del dióxido de carbono en el Perú? ¿Qué podríamos analizar con respecto a este gráfico? A ver, les escucho. Que en menos años había menos toneladas. Ya, podríamos decir entonces que se ha incrementado, ¿no? Sí. Ya, entonces por acá sería que se incrementó. Profesor, por ejemplo, ¿cuál es su idea? ¿Cómo, hijo? Por ejemplo, acá que diríamos, ¿no? Que el dióxido de carbono se incrementó en los últimos años. En los últimos, por ejemplo, podríamos ir acá en los últimos 15 años, se duplicó prácticamente, podríamos decir, ¿no? O 14 años. Mientras más pasaban los años, Sí. más se multiplicaba. Claro. Que a medida que pasa el tiempo, se va incrementando. Va incrementando la emisión de este dióxido de carbono. ¿Qué más podríamos decir aquí? ¿Qué está sucediendo con la emisión de los gases de dióxido de carbono? Justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que en los últimos 14 años casi se ha duplicado. Profesor, es últimos 24 años. ¿24? Wow, ya me estoy confundiendo. Muy bien, hijo. En algunos años ha estado bajando, Ya está. pero luego ha vuelto a subir. En los últimos 24 años casi se duplicó. Ya, pero como mencionaba su compañero, ¿no? Que en el 2010, por ejemplo, también casi se llegó a 2 toneladas métricas, ¿no? En el 2011 disminuyó, en el 2014 y otra vez fue aumentando, ¿no? Pero generalmente la tendencia que es a aumentar, ¿no? De menor a mayor. Y Claro, todo por la acción humana. muy bien, muy importante, la acción humana. El calentamiento global. Y están contribuyendo ¿a qué? Al calentamiento global. Y pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué acciones debes realizar para reducir esta emisión? Entonces, acá viene ya a ustedes, ¿qué creen que podrían realizar desde sus casas, como estudiantes, como hijos, para poder reducir esta reducción de emisión de gases de dióxido de carbono? No contaminar, no botar Desperdicio. Ya, ¿qué más? A ver. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se producía el dióxido de carbono? ¿Recuerdan? Difundir el mensaje. No, ustedes. ¿Cómo se producía el dióxido de carbono? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando en la respiración, en el proceso de Ya, pero no respiración. podemos dejar de respirar, ¿no? Tenemos que seguir respirando. No, pues. Ya. No botar residuos al mar, por ejemplo, profe. Pero ¿qué pasa? Cuando la basura se va al mar, ¿se descompone en dióxido de carbono? No. Entonces no botar basura. ¿No botar basura o no quemar basura? No No quemar quemar basura. basura. No No quemar quemar basura. basura. No quemar Ya, basura. ese es un ejemplo, una Ya. acción. Ya, ¿qué otra cosa? A ver. Profesor, también Difundir el tratar mensaje de correcto, reusar las difundir el cosas para que no sean destruidas y generen dióxido de carbono. Ya, Reciclar. reciclar, ya reciclar. está. ¿Qué más? ¿Recuerdan que hicimos el otro día también un proyecto? ¿De qué era el proyecto que hicimos? ¿De la alternativa de solución tecnológica? Sí. ¿De qué era? Las bacterias. ¿De las bacterias? ¿La alternativa de solución tecnológica? Del invernadero. No.
hacer un Texto. proyecto para no contaminar, algo así, creo que era. La ficha de trabajo. ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era el ¿qué diseñamos? ¿Qué era del San Juan al mall? Un modelo de investigación. Nada. Un plano. Vía. Una ciclovía. Ya, ¿y La por qué? ciclovía. Ya está. Ciclovía. Pero ¿por qué es importante? Evitar el uso de los carros al momento de manejar. Ya, ¿por qué será importante utilizar bicicletas? Porque así Porque evitamos así Evitamos contaminar sí evitamos el- contaminar el ambiente porque los carros botan humo y gases. Muy bien. Entonces, otra alternativa podría ser que cuando nos movilicemos, podríamos utilizar ¿qué? Bicicleta, ¿no? O si queda cerca, pues me voy caminando. Entonces también hay algunas cosas que puedo hacer. Entonces, entre otras alternativas, ¿no? Ahora observemos por acá el calentamiento global. A ver, vamos a ver qué ha pasado con el calentamiento global. De 1850 a 1900, la temperatura se incrementó ¿en cuánto? En 1 grado centígrado. De 1961 a 1900, por aquí, 90, perdón, en medio grado centígrado. Del 2006 al 2015, en 0,87 grados centígrados. muy bien, casi 1 grado centígrado. Y se calcula, vamos a plantear una Del hipótesis, 2030 hasta el 2052. que probablemente se aumente ¿en cuánto? En 1 grado y medio. 1,5 grados centígrados. 1,5 grado y medio. Volvemos a entrar porque ya Así se es, acaba. vuelven a entrar, se termina y vuelven a ingresar. Ok, profesor. Muy bien. Entonces, observamos más o menos qué es lo que está pasando con el incremento de la temperatura en la atmósfera y cómo probablemente se llegue al 2052, ¿no? ¿Y en años posteriores será más? Dependería mucho de la actividad humana. O sea, tendríamos que analizar cómo se viene en estos últimos años incrementando la temperatura. Y de acuerdo a eso, recién se puede establecer probabilidades. Continuamos. Ahora, por Es acá, calentamiento global. muy bien. Nos quedamos por acá hablando sobre el calentamiento global, sobre cómo ha avanzado, cómo se ha incrementado la temperatura en diferentes periodos, ¿no? Y que justamente hacían la mención de que hay periodos en donde no se ha determinado cómo ha avanzado la temperatura o no. Pero es un cálculo promedio que se hace, ¿sí? Es una estimación que se hace. Pero profesor, también aumenta y disminuye, no solo aumenta. Claro, también ha aumentado y ha disminuido, ¿no? Va a depender mucho justamente de la actividad humana que hablábamos, ¿no? Con esto de la revolución industrial, por ejemplo, estamos en la 4ª revolución industrial, se dice, y que el uso de maquinarias cada vez hace que se incremente más la temperatura, ¿no? Bueno, por acá, Profesor, entonces, en mi casa están que construyen la pista y están que contaminan el medio ambiente. pero a veces eso es un mal necesario, pues necesitamos la pista. Bueno, por acá. Ahora otra vez nos están pidiendo para analizar este gráfico, dice. Analiza evidencia del incremento de la temperatura hasta este año. Bueno, ¿hasta qué año nos dan? Hasta el año 2000. Acá nos hablan que el color rojo viene a ser que el calentamiento reconstruido y el celeste, el enfriamiento reconstruido. O sea, es una representación, ¿no? Muy bien. Entonces, observamos por acá. De acuerdo al gráfico, vamos a responder por acá a la primera pregunta. ¿En qué intervalo de años se observa el incremento de la temperatura? En el 2000. Del 0 al 2000. Ya, pero mayor incremento, no, pero ahí observamos que es parejo. Mira, a ver, si nosotros, 2006 hasta 2015.
Ya, porque si Creo. nosotros trazáramos una línea aquí, casi recta ahí, 2006, ¿no? 2015, profesor. Profe, 2006, 2015 creo. No, no, mira, si nosotros trazamos una línea aquí, casi es pareja ahí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿de qué año a qué año se ha incrementado? Podríamos decir acá. Desde el 1900. Por acá, en el intermedio, ¿cuál sería? El 1900. 1900 a 2000. 1970. ¿A cuánto? ¿Del 1900 al 2000. cuánto? Al 2000, ¿no? 2000. Claro. Porque aquí casi es parejo, ¿no? Ahí estuvo, se mantuvo. Subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Pero ya aquí, a partir de acá, que sería el 1900, observamos que ha subido. Ha bajado, pero otra vez ha subido. Incrementó la maquinaria. Claro. Entonces, ¿en qué intervalo de tiempo estamos hablando? Entre el 1900 y el 2000. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las... ¿Cómo, profesor, disculpe, pero ¿cuál era? ¿Cuál dijimos que era? A ver, ¿quién le repite a su compañero para que copie? De 1990 al año 2000. Desde el 1900. Desde el 1900. De 1900 que digo. Claro, porque es el intermedio entre estos dos. 1900 acá, ¿no? Muy bien. Para la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de qué dice? Del incremento de la temperatura en nuestro planeta. Ya está. Las actividades humanas. Ya, actividades humanas, pero ¿cuáles? Fábricas. Las fábricas. ¿Qué más? Las fábricas. Quemar basura. Ya, Los quemar carros. de los Los carros. carros. Autocombustibles. los Uno de los combustibles, los carros, Aerosoles. la quema de combustibles fósiles, mencionado, ¿no? El carbón, el petróleo, el parque automotriz, las fábricas, quemar basura. Profesor, en algunos países también el uso de trenes. Claro, claro, claro. Todo lo que sea que combustibles fósiles, pues, ¿no? Lo que comentaba. Entre otras cosas, ¿no? Ya ustedes plantearán ahí su respuesta, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? El aumento de la temperatura. La muerte, El aumento de la temperatura. Derretimiento de los glaciares. ya, el calentamiento, ¿qué entonces? Cambio climático. Global. El cambio, muy bien, muy interesante por ahí lo que mencionaron. El cambio climático y el calentamiento, ¿qué? Global. Global. Muy bien, cambio climático, calentamiento global, derretimiento de los glaciares. Entonces, muy bien por ahí. Entonces ya saben las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Continuamos. Por lo tanto, diríamos por acá que el calentamiento global, entonces, es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Entonces, no se olviden, ¿qué es el calentamiento global? Es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra. ¿Ya? A largo plazo, ¿eh? No en un solo año, sino a largo plazo. Ahora vamos a pasar al día 5. Para el día 5 vamos a trabajar la competencia indaga mediante métodos científicos. ¿Qué vamos a indagar? Indagamos científicamente para conocer qué incrementa la temperatura. Que vendría a ser la primera parte. Significa que la segunda parte lo haremos ¿cuándo? La próxima semana. Bueno, Si recortamos por acá, el proceso de indagación son 5 pasos. Para esta semana, solamente corresponde los 2 primeros. ¿Cuáles son? Problematiza situaciones y diseña estrategias para hacer la indagación. Entonces, de nuevo, problematiza situaciones y diseñar estrategias para hacer la indagación. Son los 2 pasos que vamos a cumplir esta semana. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a planificar. No se olviden, esta semana es planificación. No experimentación. No, la experimentación será ¿cuándo? La próxima semana. La próxima semana. Muy bien. Entonces, empezamos. El primer proceso, problematizar situaciones.
De acuerdo a observamos por acá un gráfico. Dice, ¿qué sabes del efecto invernadero? ¿Qué decíamos del efecto invernadero? ¿Recuerdan? ¿Qué era el efecto invernadero? Fenómeno natural Es un que fenómeno atmosférico natural que ayuda a calentar la Tierra. Muy bien, es un fenómeno atmosférico natural que regula la temperatura en la Tierra. Muy bien, chicos. Pero que en los últimos años, ¿qué? Se ha incrementado, ¿no? La temperatura en la Tierra. A partir del gráfico me están pidiendo que resuelva estas preguntas, dice. 1. A partir del análisis del gráfico 1, que es el que estamos mostrando, responde las siguientes preguntas. ¿A qué se debe el incremento de la temperatura en la Tierra? ¿Recuerdan que comentábamos ya? ¿A qué era? Las actividades humanas. Muy bien, entonces por acá coloco actividades humanas. Ya, y dos puntos. Y ustedes me enumeran, qué actividades humanas han contribuido. ¿Ya? ¿Qué actividades humanas? Seguimos. ¿Qué ocurre para que se caliente la Tierra más de lo normal? ¿Qué creen que pasará en la atmósfera? Los rayos del sol entran y se quedan en la atmósfera. Muy bien. Entonces, se está incrementando ¿qué? Los gases de efecto invernadero. Ya está. Se incrementa los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que está pasando. Más o menos les hago una comparación. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y tengo un balde con agua. Ya. Vamos a suponer que o la taza, mejor si no más se rompe, en la taza con agua, el agua está hervida, está recién hervida. Y en el balde también, la olla ya. ¿Cuál se enfriará más rápido? ¿El vaso o la olla? La taza, porque tiene menor cantidad. Muy bien, porque tiene menor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con la atmósfera. El agua, ¿qué características tiene? Que puede retener bastante calor. Entonces, mientras más agua hay en la atmósfera, más vapor de agua hay en la atmósfera, ¿qué significa? Que más incrementará la temperatura. A ver, seguimos. ¿Qué factores o elementos intervienen en el calentamiento de la Tierra? Las acciones humanas. Ya, pero ¿qué? Pues, ¿qué factores? Las industrias, la ganadería. Ya, pero acá habla de factores o elementos que intervienen en el calentamiento de la Tierra. Los gases. Ya, igual, bueno, ya por acá podríamos... Ya, podríamos decir, por ejemplo, que el rompimiento de la capa de ozono, tal vez. El cambio climático. ¿Qué más? La desaparición de los glaciares. Ya, pero eso está originando la desaparición de los glaciares, ¿no? La radiación solar. ¿Qué más? El calentamiento global. Ya, el cambio climático. ¿Qué más? ¿Qué más me dijeron por ahí? Radiación solar. Ya, la radiación solar también. Fósiles. La radiación solar. Entre otros, ¿no? Ya ustedes tendrán que investigar aquí cuál más, ¿no? Tendrán que leer el recurso. Y seguimos. Borramos esta parte. Y ahora por acá empezamos con problematizar situaciones. Continuamos, perdón. Problematizar situaciones. ¿Qué materiales vamos a utilizar? 2 botellas de plástico de medio litro con tapa. 2 vasos. Agua. Clavo grande. Una fuente de calor, que puede ser el sol, o un poco incandescente. U otra fuente segura de calor. También un termómetro, pero dice que es opcional. Procedimientos.
verter un vaso de agua en ambas botellas. No se olviden que este procedimiento va a quedar para la próxima semana. Sí. ¿Ya? Colocar las botellas de forma horizontal, perforando una de ellas con el clavo grande, como se muestra en la figura. Aquí estamos observando. Tenemos que hacer una hipótesis. Claro, primero la pregunta y luego la hipótesis. Ya, entonces, Pero ¿de qué va a ser profesor? ya ahora vamos a ver. Entonces, por aquí lo que vamos, entonces más o menos son los materiales que vamos a utilizar. El procedimiento lo dejamos pendiente para la próxima semana. ¿Ya? Porque aún no vamos a experimentar. Por acá algo importante que debemos recordar. Debemos tomar en cuenta siempre las variables. ¿Cuáles son? La independiente, la dependiente y las intervinientes. La independiente es la variable que manipulamos, la causa. Y la variable dependiente sería ¿cuál? El efecto, ¿no? Y las variables intervinientes, lo que podrían alterar nuestro experimento. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas variables, porque en función a eso vamos a proponer nuestro problema y también nuestra hipótesis. Seguimos con problematizar situaciones. ¿Qué factores, en este caso variable independiente, influyen en el incremento de la temperatura del agua? Variable dependiente. Tengo mis dos variables. Factores que influyen en el incremento de la temperatura del agua. El agua que va a estar dentro de la botella, ¿no? Entonces, ¿qué factores creen que incrementará, que harán que se incremente la temperatura en el agua que está dentro de la botella? Vamos a tener dos botellas. Una botella con agujeros y la otra botella solamente cerrada. No. A ver aquí. Nosotros por acá vamos a ver lo que les mencionaba. ¿Qué vamos a utilizar? Dos botellas. A una botella lo vamos a hacer agujeros. Y a la otra no. O sea, la vamos a hacer agujeros por un solo lado. La parte que va a ir hacia arriba. Y la otra botella no. Vamos a llenar agua, la vamos a tapar y la vamos a dejar expuestas al sol. Entonces, ¿qué factores creen que van a influenciar en el incremento de la temperatura del agua? El experimento sí tienen que hacerlo, pues son dos botellas. Si lo pueden conseguir, aquí no van a gastar mucho. No van a gastar. Claro, tienen tiempo para conseguir las botellas. Los materiales. Yo tengo cantidad. Ya, nos vas a enviar un par. Bueno, necesitamos entonces saber qué factores. A ver, chicos. ¿Tamaño en las botellas? Claro, tienen que ser las dos del mismo tamaño. Ya vamos a ver justamente eso más adelante. A ver, por acá. Dice, ya, ¿cómo quedaría la pregunta entonces? A partir de lo planteado, arma y escribe una pregunta de indagación. Podría ser así, ¿no? ¿Cómo influye? Clima. ¿Cómo influye qué? ¿El tamaño de las botellas? El tamaño. El clima. La temperatura. O la temperatura. No, pues, es que vamos a ver en el incremento de la temperatura, pues. ¿Cómo influye? Aquí piensen que, ya, luego llenamos, en el incremento de la temperatura del agua. Del agua. Podría ser el espacio. ¿Cómo influye El ambiente. espacio? El ambiente. El ambiente, pues. Ya, podría ser el ambiente o el clima entonces. Sí, Ya, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo. El clima, profesor. Ya, la cantidad de... ¿la cantidad de qué? Pero estamos hablando de una botella de agua nada más, solamente de una botella. ¿Qué podría ser aquí? ¿Cómo influye el clima? A ver, es que fuera así. ¿Cómo influye el clima en el incremento de la temperatura del agua? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a representar aquí, ¿no? Y en función a esto, tendríamos que
en función a esta pregunta va a girar nuestra investigación. Por ejemplo, aquí, en la variable independiente, ¿cuál sería entonces? El clima. ¿Y la variable dependiente, cuál sería? El incremento de la temperatura del agua. Muy bien, incremento de la temperatura del agua. Incremento de la temperatura del agua. Y las variables intervinientes, por ejemplo, por acá me mencionan, ¿no? Dice, hay muchas diferentes mediciones para que no afecte la variable dependiente. ¿Qué podría ser por acá? Por ejemplo, el tamaño de la botella. Lo que mencionaban. ¿Qué más podría ser? La cantidad de agujeros. Ya. No, pero los agujeros van a estar en uno solo, hijo. Ay, La cantidad de agua, sí. La cantidad de agua. ¿Cuál otro? Los agujeros de la botella podría ser. No, pues es que los agujeros solamente hay en una sola botella. la radiación solar. Ya está, la radiación solar. El ambiente. Ya. Y entonces, ¿qué significa? Que los debo colocar las dos botellas juntas, ¿no? O sea, yo no puedo colocar una botella en mi patio y otra botella en mi sala. Deben estar en... Claro. Entonces por acá podría ser, ¿no? ¿Cómo influye lo que ustedes me mencionaban, ¿no? La exposición, la cantidad de agujeros. Entonces, de acuerdo a esto, plantean su pregunta, ¿no? ¿Ya? A ver, seguimos. Ya, profe. Entonces ya tenemos más o menos la idea, ¿no? Ya borramos, Sí. borramos esta parte otra vez. Y por acá dice, ahora que ya definimos un problema o pregunta de indagación, necesitamos formular una hipótesis de trabajo. Recordamos que ideas o sospechas, o sea, ¿a qué se refiere con la hipótesis? ¿Qué ideas o sospechas tienes al respecto? Claro, es la respuesta a la pregunta, ¿recuerdan? ¿Crees que el tipo de botella influirá en el crecimiento de la temperatura del agua? ¿Crees que cuanto más cerrada esté la botella, más incrementará la temperatura del agua? Entonces, por ejemplo, acá me plantean dos factores, ¿no? Uno, ¿cuál? El tipo de botella. ¿Y el otro cuál es? Cantidad de agua. ¿La cantidad de agua dice acá? Cuanto más esté cerrada, más... Ya está. Entonces acá tengo dos tipos, mira, ve, el tipo de botella y el otro, si está cerrada la botella o no, dice, ¿no? Más o menos dos factores que puedo tomar en cuenta. Entonces podría ser también eso, ¿qué diríamos, no? ¿Cómo influye el tipo de botella en el incremento de la temperatura del agua? Por ejemplo, podría ser mi pregunta, ¿no? Entonces por acá, en función a esto, no se olviden que la pregunta tiene que ser la misma que la anterior, ¿no? Entonces vamos a utilizar uno de acá, ¿verdad? Ya sería, ¿cómo influye el tipo de botella en el incremento de la temperatura El agua. del agua? Ya está. Por aquí, más o menos, sería ahí mi pregunta. ¿Y mi hipótesis cuál sería entonces? Sí, ¿qué diríamos? La botella es más cerrada. Si la botella es más cerrada, ya. Entonces, El incremento de la temperatura del agua sería mayor. aumentará, La temperatura. la temperatura Sí. del agua. aumentará la temperatura del agua, ¿no? Y si la botella es más abierta, la temperatura será más baja. Muy bien. Aumentará la temperatura del agua.
O si, por ejemplo, si me diría como dice su compañero, si la botella es más abierta, entonces el aumento de la temperatura será menor. ¿Sí? Entonces por ahí, ¿no? De acuerdo, más o menos de acuerdo como vayan planteando su pregunta. Entonces, no se olviden que la voy a demostrar o voy a comprobar mi hipótesis como con la experimentación. ¿Sí? Y seguimos. Borramos por acá. Ahora dice, diseñamos estrategias para la indagación. Consiste en establecer los métodos, procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar las variables intervinientes. Veamos por acá. Importante, tener claro los datos que vas a necesitar y de dónde los vas a obtener. Para definir el método, ¿qué tipo de materiales vas a utilizar? Botellas de plástico, botellas de vidrio. De plástico. Ya. ¿Qué medidas utilizarás para el experimento? ¿Por qué? Protegernos de cortarnos o hacernos algún herido cuando hagamos los agujeros de una de las botellas. Ya, por ejemplo, por ahí. También de que las botellas se puedan romper, ¿no? ¿Qué instrumentos necesitarás para medir? Por ejemplo, ¿qué voy a necesitar? La misma cantidad de agua, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Jarra medidora puede ser, jarra medidora. Ahí está, la jarra medidora. O un vaso tal vez, ¿no? Sí. Ya. Para definir el método, utilizaremos para la variable dependiente. Por aquí. ¿Cómo verificarás el incremento de la temperatura? Cuando hierva o no hierva. ¿Ustedes creen que va a hervir con la luz del sol? No, profe, solo se calentará. Ya, ¿cómo medirás el incremento de la temperatura? ¿Qué instrumento utilizarás? El agua se evapora o no. Ya, probablemente observaremos de que hay vapor de agua en la parte superior, ¿no? Profe, con un termómetro. Claro, si es que tienen termómetro, ¿no? Pero si no Sí. tienen termómetro, probablemente simplemente lo tocaremos nada más, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Y en algunos casos probablemente el agua se evapore, ¿no? Explicamos la manera de controlar las variables intervinientes, lo que les decía. Por ejemplo, tener el mismo tamaño de las botellas, la misma cantidad de agua. Entonces, eso deben verificarlo. Mismo tamaño de botellas, misma forma de botella. Probablemente tendrán que ver que sea del mismo tipo de gaseosa y de la misma cantidad de agua, ¿no? Seguimos. Y ahora diseñamos estrategias para la indagación. Primero, proponer procedimientos para comprobar la hipótesis. ¿Qué tienen que hacer primero? Esto ya lo hemos hecho varias veces. Los materiales. Ya, conseguir materiales. Conseguir los materiales. Ya, materiales. Conseguir materiales. Conseguir materiales. Luego, La elaboración. ya, Planificar. Sí. hay que armar el experimento, ¿no? Sí. ¿Qué más? Y experimentar también, pues, ¿no? ¿Qué más? Poner a prueba los experimentos. Ya, poner a prueba. Experimentar, ya está. Experimentar. ¿Qué más? Hay algo importante por aquí, ¿no? Algo importante por acá que me mencionaba alguien que estoy leyendo, que también estaría ser por acá, que tendría que ser antes. Organizar el tiempo. Es importante, para que vean cuánto tiempo lo van a hacer. Entonces, para que ustedes vayan determinando si está logrando o no está logrando. Conseguir materiales, ¿cuándo? Jueves. Ya, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes. Entonces verifico, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Arma el experimento, sábado, domingo, ya, de acuerdo a eso, ¿no? Luego, ¿qué más viene? Recoger información, ¿no? Luego, ¿qué más? Verificar la hipótesis. Muy bien, analizar la información. Analizarla
información. Analizando la información, recién puedo comprobar mi hipótesis. Podremos saber si nuestra hipótesis es cierta. Así es. Y luego vendrá la elaboración de las conclusiones. Es importante... Serían 6 pasos. Claro, y más pasos, ¿no? Por ahí. Más pasos. 9 creo trae la ficha. Elabora una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en la experiencia. Por ejemplo, para que no se corten con el clavo, no se vayan a pinchar, no se vayan a cortar. En compañía de un adulto. Claro, muy bien. Entonces por ahí elaborarán algunas medidas de seguridad que deben tomar en cuenta. Y colorín colorado, El cuento se ha terminado. el cuento se ha terminado. Profe, Ya. una pregunta. Dime, pregunta. ¿La hipótesis de qué debemos mandar? Digo, ¿Cómo, hijo? ¿Mm? Me perdí. la hipótesis, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De qué? Primero la pregunta. Ya, primero la pregunta. Elaboras la pregunta y en función a tu pregunta puedes proponer tu hipótesis. O sea, la hipótesis es la respuesta a la pregunta. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Eso es lo